Muy buenas a todos. Hoy quiero explicarles un caso que nos va a permitir entender de forma clara y aplicada cómo funcionan el homicidio, el secuestro extorsivo y el concurso de conductas punibles en el derecho penal colombiano. Todo lo analizaremos conforme al Código Penal colombiano desde la Ley 599 del 2000. Primero vamos con los hechos. Imaginémonos que Carlos es un empresario de 42 años, interceptado por dos hombres armados, Juan y Andrés, quienes lo obligan a subir a un vehículo, lo trasladan a una finca en las afueras de la ciudad y lo mantienen atado, incomunicado y bajo amenazas durante 5 días, mientras llaman a su familia y exigen 1.000 millones de pesos a cambio de su liberación. Para cuando notan que la policía se acerca a la zona, Juan toma una decisión, dispara contra Carlos para evitar que los identifique. Carlos después muere en el lugar. Horas después, ambos responsables son capturados. Ahora bien, analicemos jurídicamente lo que ocurrió. Primero, el secuestro extorsivo. Según el artículo 169 del Código Penal, se establece que incurre en este delito quien arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir un provecho por su libertad. Aquí vemos claramente los elementos del tipo penal. El sujeto activo puede ser cualquier persona, en este caso sería Juan y Andrés, los secuestradores. El sujeto pasivo sería Carlos, el titular del derecho a la libertad individual. Los verbos rectores se constituyen en arrebatar y retener, ellos lo interceptan, lo mantienen privado de la libertad, el objeto material sería una persona viva. El resultado es la privación efectiva de la libertad. Existe un elemento normativo fundamental que es la finalidad extorsiva. No basta con retener, debe existir el propósito de exigir un provecho y aquí se exigió dinero, 1.000 millones de pesos. Desde la imputación objetiva, los captores crearon un riesgo jurídicamente desaprobado, privar ilegalmente de la libertad y ese riesgo se concretó en el resultado típico. Ahora bien, en el plano subjetivo hay dolo directo, pues sabían lo que hacían y querían hacerlo, además con una finalidad económica específica. La conclusión es que hay un secuestro extorsivo consumado. Ahora pasemos al punto del homicidio. Según el artículo 103 del Código Penal, el que matare a otro, esa frase, aquí el sujeto activo es Juan, quien dispara. El sujeto pasivo sigue siendo Carlos, que se constituye como la víctima. El verbo rector en este tipo sería matar y el objeto material una persona viva. ¿Cuál es el resultado? La muerte de Carlos. El nexo de causalidad es directo, es decir, el disparo es el que produce la lesión vital que causa la muerte de Carlos. Y la imputación objetiva, desde esta imputación se crea un riesgo prohibido, disparar un arma de fuego contra una persona y ese riesgo se concreta en el resultado de la muerte. No hay ruptura del nexo causal. En el plano subjetivo hay dolo directo, pues Juan sabía que disparar en esas condiciones a Carlos le provocaría la muerte y aún así quiso hacerlo, de hecho esa era su intención. Incluso podríamos estar ante un homicidio agravado porque lo comete para asegurar la impunidad del secuestro. La pregunta clave, ¿estamos ante un solo delito o ante varios? La respuesta es clara, hay dos conductas autónomas en este evento. Primero, la privación ilegal de la libertad, con finalidad extorsiva. Luego viene una acción independiente que causa la muerte, a Carlos, la víctima, el sujeto pasivo. Aquí se configura lo que el artículo 31 del Código Penal regula como concurso de conductas punibles. Es un concurso real o material porque hay varias acciones. Es heterogéneo porque se vulneran bienes jurídicos distintos a la libertad y la vida. Y es sucesivo porque el homicidio ocurre después de consumado el secuestro. No es concurso aparente porque ningún delito absorbe al otro. El homicidio no es elemento del secuestro, es una conducta adicional al secuestro. ¿Y qué pasa con los agravantes entonces? Según los artículos 104 y 170 del Código Penal,
En el secuestro encontramos el uso de armas, la coparticipación criminal y la situación de indefensión de la víctima. En el homicidio, el hecho de cometerlo para asegurar que la impunidad del secuestro puede agravar la pena. También podría aplicarse agravantes genéricos como actuar en grupo o aprovecharse de la superioridad para abusar de otro. ¿Existen atenuantes? Sí, según el artículo 55 del Código Penal, si uno de los responsables confiesa, colabora eficazmente con la justicia o repara a las víctimas, podrían aplicarse circunstancias de menor punibilidad. En resumen, este caso nos permite ver cómo funciona el análisis típico paso a paso. Primero, identificamos los sujetos rectores, el objeto material, el resultado. Se identifica el nexo causal, la imputación objetiva, el dolo. Luego analizamos cómo varias conductas pueden coexistir jurídicamente sin que una absorba a la otra. Así es como el derecho penal estructura la responsabilidad de manera técnica y garantista. Muchas gracias, hasta la próxima.